Hola queridos estudiantes, esperando que todos se encuentren muy bien, ¿no es cierto?, resguardados en sus hogares, tomando las medidas de precauciones necesarias frente a esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Les habla su profesor Bastián Cárdenas, profesor de Química y Física, para el día de hoy traerles una clase de Química, puntualmente. ¿Ok? Entonces les voy a compartir pantalla para poder comenzar. Nosotros estamos trabajando con las reacciones químicas, ¿no es cierto? Ya vamos en la parte número 4 de las reacciones químicas. ¿Ok? Antes de comenzar, recordarles que el correo electrónico, ¿no es cierto?, me pueden escribir ante cualquier duda que ustedes tengan, cualquier consulta, ya que está acá abajo, bastiancárdenasnumancia@gmail.com. ¿Cuál va a ser nuestra ruta de aprendizaje? Vamos a tener un objetivo principal, que va a ser aplicar la ley de conservación de las masas por medio del método de tanteo y el método algebraico. ¿Okay? Vamos a trabajar con una actividad de la página 100 del libro de Química, ¿no es cierto? Ya, donde vamos a activar nuestros conocimientos, para luego pasar a una imagen interactiva de la aplicación Genially, ¿no es cierto? Ya, donde vamos a trabajar la ley de conservación de las masas, el método de tanteo y el método algebraico. Para luego aplicar lo aprendido, ¿no es cierto?, con una actividad de la página 100 y reflexionar sobre lo aprendido con una actividad de la página 101. Y finalmente, nuestra autoevaluación, ya con un Google Form y el cierre de nuestra clase. ¿Ok? Entonces, iniciemos. Aquí va a ir el link de este video, ¿no es cierto?, que estamos grabando, ¿ya?, donde va a ir la explicación de este PPT. Entonces, ¿ya?, para activar nuestros conocimientos, nosotros ya veníamos trabajando con las reacciones químicas, de qué se componen, etc. Tenemos que indicar, de acuerdo a la reacción química, el nombre de los reactantes. Recuerden que es lo que está antes de la flecha, ¿ya?, la fórmula de los reactantes, ya, H2SO4 o 2NaOH, ¿no es cierto?, sodio, oxígeno, hidrógeno. El estado de los reactantes, ya por ejemplo, estado acuoso, y el agua en estado líquido. El nombre de los productos, ¿no es cierto?, la fórmula de los productos, el estado de los productos y la proporción en la que se encuentran. Por ejemplo, en este caso se encuentran 1 es a 2, ¿ya?, y 1 es a 2. ¿Por qué? Por el coeficiente estequiométrico. ¿Bien? Entonces, para no entrar dentro, los invito a ingresar a ese link. Ustedes hacen clic y los va a derivar a una nueva página, ¿no es cierto?, que es nuestro Genial, ya que lo encontramos aquí, donde vamos a ir en búsqueda, ¿no es cierto?, del conocimiento, en este caso de las reacciones químicas. Para partir vamos a hablar de la ley de ecuación de las masas, ¿ya?, donde tenemos que entender, ¿no es cierto?, que los cambios químicos ya no se modifican ni se destruyen, ya solamente se van a reorganizar y se van a transformar en cosas nuevas, ¿ya? Los enlaces químicos también se reorganizan, ¿ya? Esto implica, ¿no es cierto?, que el número de átomos participantes sigue siendo el mismo. O sea, si tengo 20 kilos inicialmente, finalmente tengo que tener 20 kilos. ¿Ok? Esto se conoce como la conservación de los átomos, ¿ya? Y en las ecuaciones químicas o en las reacciones químicas, ¿no es cierto?, ocurre el mismo proceso, ¿no es cierto? Lo mismo que está en los reactantes tiene que estar en los productos, no puede haber nada diferente, ¿ya? Y esto se conoce como la ley de conservación de las masas, ¿ya? ¿Cómo se hace aquello? ¿Ya? Por ejemplo, tenemos aquí la reacción del agua, ¿no es cierto? ¿Cómo se produce el agua? Tengo 2 átomos de hidrógeno más 2 átomos de oxígeno, ¿ya?, que al reaccionar ambos se va a producir el agua, ¿sí? Pero fíjense que aquí no se cumple la ley de conservación. ¿Por qué? Porque yo tengo 2 átomos de hidrógeno, y aquí tengo 2 átomos de hidrógeno, ¿no es cierto? Pero de oxígeno tengo solamente uno, el del producto, y aquí tengo 2. Por ende no se está cumpliendo, no hay lo mismo, no hay una igualdad, ¿no es cierto? ¿Sí? Está desnivelado. Ya en un lado hay más y en el otro hay menos. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que equilibrar, balancear esta reacción. ¿Cómo lo hago? Lo hago de la siguiente manera, ¿ya? Con el coeficiente estequiométrico. Voy a tener que modificar los coeficientes estequiométricos, ¿ya? ¿Cómo se modifican los coeficientes estequiométricos? ¿Ya? Solamente se agrega un número, ¿ya?, por el método de tanteo, por el método algebraico. En este caso, voy a tener ahora, como agregué un 2, ¿no es cierto?,
2 por 2, 4. O sea, voy a tener 4 átomos de hidrógeno, que son las bolitas blancas. En el caso del oxígeno lo voy a dejar igual. Entonces ahora en el producto voy a tener 2 bolitas, ¿no es cierto?, de oxígeno, que son las naranjas, y las 4 de hidrógeno. Y si se dan cuenta, ahora está balanceado, está equilibrada la reacción química. ¿Por qué? Porque modifiqué el coeficiente estequiométrico. ¿Ok? Y eso se conoce como balanceo de reacciones o equilibrio de ecuaciones químicas, que se hace de dos maneras diferentes, por el método de tanteo o por el método algebraico. Conozcamos el método de tanteo. El método de tanteo, ¿no es cierto?, ¿ya?, lo que busca es equilibrar la balanza, ¿ya? Y yo voy a ir jugando con los números, ¿ya?, y yo determine pertinente. Por ejemplo, tengo la reacción del amoníaco, ¿ya?, donde tengo 2 átomos de nitrógeno y en el producto tengo solamente uno. O sea, no está balanceada la reacción. Y en el hidrógeno tengo 2 átomos de hidrógeno y 3 átomos de hidrógeno en el producto. Entonces tampoco está balanceado, ¿sí? Se nota un claro desbalance. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a agregar los coeficientes estequiométricos, como por ejemplo en el amoníaco voy a poner un 2. Si pongo un 2, ahora voy a tener 2 moléculas, 2 átomos, disculpen, de nitrógeno y 6 átomos de hidrógeno. Pero en el reactante solamente tengo 2. Entonces, voy a pasar al siguiente nivel. En el reactante voy a poner un 3. Conservo el 2 de arriba, ¿no es cierto? Pero voy a poner un 3. ¿Para qué? Para tener la misma cantidad de hidrógenos y la misma cantidad de nitrógenos en ambos lados de la balanza. Y así quede balanceado y no quede desbalanceado. Y este es el método de tanteo, donde uno agrega, ¿no es cierto?, coeficientes estequiométricos, ¿ya?, de acuerdo a lo que uno cree. Estos coeficientes estequiométricos siempre tienen que tener valores naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. ¿Ok? Ahora, si nos gusta un poquito más la matemática, ¿no es cierto?, vamos a tener el método algebraico, ya que es un poquito más complicado. Ya, por ejemplo, tenemos la reacción de fotosíntesis, ¿ya? Pero en esta reacción voy a tener que desglosar la cantidad de los átomos que tengo presentes, por ejemplo, carbono, hidrógeno y oxígeno, ya, en los reactantes y del producto. Voy a anteponer una letra, ¿ya?, a cada molécula. Ya voy a poner la A, B, C y D, para luego, ¿no es cierto?, ¿ya?, realizar unas operatorias matemáticas. ¿Cómo lo hago? De carbono, ¿cuánto carbono yo tengo en los reactantes? Tengo 2 átomos de carbono, pero como acompaña la letra A, voy a poner 2A, ¿no es cierto? Cuando paso al producto pongo el signo igual, ¿no es cierto? Y en el producto tengo ¿cuántos átomos de carbono? Solamente 1. ¿Y qué letra acompaña? La C. Entonces voy a poner que 2A va a ser igual a 1C. En el caso del hidrógeno, en los reactantes voy a tener 6 hidrógenos. ¿Y qué letra acompaña? Acompaña la A, ¿no es cierto?, que está ahí. Entonces voy a tener 6A. Va a ser igual porque pasa al otro lado de la flecha, ¿no es cierto? ¿Cuántos hidrógenos voy a tener en el producto? Voy a tener 2. ¿Y ahí qué letra acompaña? ¿No es cierto? Acompaña la D. Entonces voy a tener 2D. Y en el caso del oxígeno, ¿no es cierto?, ya, voy a tener, primero, en los reactantes tengo un oxígeno en A, ¿no es cierto?, que es ese, ¿sí? Entonces voy a tener un A más, ¿no es cierto?, se conserva ese signo más, 2 átomos de oxígeno acá, por ende voy a tener 2B, que va a ser la B que acompaña aquí. Va a ser igual al producto, ¿no es cierto? ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo ahí? 2. ¿Y qué letra acompaña? La C. Más, ¿no es cierto? ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo acá? Tengo 1. ¿Y qué letra acompaña? La D. Por ende voy a agregar más 1D. ¿Qué hago luego? Asigno un valor a A. A siempre va a valer 1. ¿Ya? A siempre va a valer 1. ¿Ya? Ese valor está determinado. Si A vale 1, ¿no es cierto?, ¿ya?, yo puedo reemplazar según las ecuaciones matemáticas que yo tengo. Entonces, como A va a valer 1, yo puedo reemplazar acá, ¿no es cierto? 2 por 1, 2, entonces C va a valer 2. ¿Ok? Paso a la ecuación 2, por ejemplo. ¿Ya? Como yo sé que A vale 1, entonces 6 por 1, 6. Este está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces 6 dividido 2 es 3. Por ende, D va a valer 3. ¿Cuál me falta determinar? Me falta determinar D.
¿Cómo lo hago? Con la última ecuación, donde tengo b presente. Entonces reemplazo A vale 1, ¿no es cierto? B en incógnita, C vale 2 y D vale 3. Realizo la operatoria pertinente y me resulta que B es igual a 3. Ahora que tengo los valores de A, B, C y D, los reemplazo en la fórmula. ¿Sí? A es 1, no se pone, ¿no es cierto? B es 3, pongo el coeficiente estequiométrico 3. C es 2, pongo el coeficiente estequiométrico 2. Y D es 3, pongo el coeficiente estequiométrico 3. ¿Ok? Y este es el método algebraico que se conoce. ¿No? Y ya para finalizar, ¿no es cierto? Tenemos el desequilibrio ya de estas reacciones, ¿ya? Donde la idea es poder balancear esta reacción, ¿ya? Con la cantidad de átomos que ustedes crean. ¿Cómo podrían balancear esta reacción? ¿Qué coeficiente estequiométrico ustedes pueden poner acá adelante? La idea que lo pueden descubrir para poder ejercitar, ¿ok? Entonces, volvamos a nuestro PPT. Y aquí les dejo una actividad para aplicar la rendida, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre con las reacciones químicas? En el caso de los dos vasos, ¿no es cierto? Hay efervescencia. Pero ¿en cuál de ellos hay una reacción química? ¿En el A o en el B? ¿Y cuál de las dos situaciones podrían representarse mediante una ecuación química? ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Ok? De acuerdo a lo que se está entregando. En la página 100 de su libro, en caso de que no tengan el libro, pueden acceder a este link. Y ya la actividad de reflexión es un poquito más complicada. Vamos a ir resumiendo todo lo que hemos trabajado hasta el momento, ¿no es cierto? Ya, de acuerdo a la imagen, ¿no es cierto?, que representa una reacción química, ¿qué es lo que está ocurriendo puntualmente? ¿Ya? ¿Cómo es el choque, ¿no es cierto? Ya, acuérdense de la teoría de las colisiones. ¿Qué ocurre con los enlaces químicos? Se rompen, de soplo ahí. ¿Ya? ¿Cuáles son los reactantes y cuáles son los productos, ¿no es cierto? ¿Se conserva la masa? De acuerdo a lo que hablamos el día de hoy. Y escribir la ecuación balanceada. ¿Ya? Traten de escribir la ecuación balanceada del enunciado. ¿Ok? Entonces, finalmente les dejo la autoevaluación, ¿ya? Para que ustedes puedan ingresar a este link que se está poniendo, para que puedan rellenar este formulario de Google Form. ¿Ok? Chicos, chicas, por el día de hoy yo los dejo. ¿Ya? Recuerden tomar todas las medidas necesarias, ¿no es cierto? Para que prontamente nos volvamos a encontrar. Cuídense, un abrazo fraterno para todos, los extraño, los quiero. ¿Ya? Hasta la próxima. Cuídense, que estén muy, pero muy